el tema que vamos a presentar, pues la senda que conduce a los maestros de sabiduría. Un tema a mí me parece muy interesante para todos los estudiantes de teosofía, con el fin de darnos cuenta de que realmente hay instrucciones a través de sabios, filósofos, espiritualistas, que permiten aceptar a discípulos, aspirantes, para el desarrollo integral de lo que es la espiritualidad a nivel átmico, búdico y manásico. Entonces, hay que decir de que hay hombres perfectos llamados adeptos. Esto vosotros ya lo conocéis, hay adeptos que son hombres perfectos y ya con la divinidad desarrollada. Ellos han desarrollado totalmente la divinidad que mora en su propio interior. Son seres humanos que ya han completado lo que es la evolución humana sin tener ya nada en absoluto que aprender sobre lo que es la experiencia humana. Eso de por sí nos da a entender realmente que son personas altamente desarrolladas que han captado perfectamente lo que es la sabiduría del cosmos y lo que es la fuente de donde todos surgimos. Estos grandes seres han alcanzado lo que los cristianos llaman salvación y lo que los teósofos hindúes y budistas llamamos liberación. Habiendo pues hollado el sendero ordinario de los hombres, han escalado las alturas del más escarpado sendero que lleva a ese estado de superhumano. Han hollado la senda que nosotros tenemos que recorrer y han alcanzado su punto supremo habiendo pasado de iniciación en iniciación, ampliando su conciencia hasta llegar a penetrar en el nirvana. El adeptado implica una expansión gradual de la conciencia incorporada en cada una de las formas personificadas en sí mismo. La ética, el desarrollo moral y también espiritual posibles en cada uno de nosotros. La luz una y eterna existe en todos nosotros, pero el adepto ha clarificado su cristal y ha aprendido a manifestar dicha luz. Ha aprendido ya todas las lecciones de la humanidad y ha adquirido las experiencias que el mundo puede suministrar. Más allá de esto, la evolución es superhumana. Unos cuantos de estos grandes adeptos, si bien libres ya de la rueda de nacimientos y muerte, toman voluntariamente las vestiduras físicas para ayudar a los hombres a ir la búsqueda de la verdad que verdaderamente es lo único que libera. No me voy a extender sobre este particular, pero realmente es interesante darnos cuenta que estos grandes adeptos tienen la posibilidad de entrar todavía en planos muchísimo más elevados de los que nosotros estudiamos internamente. A estos adeptos los denominamos los maestros, maestros de sabiduría y compasión, y aceptan discípulos, quienes abandonándolo todo desean, como todos nosotros, acelerar la evolución con el fin de servir a la humanidad de manera inegoísta y totalmente altruista. Un maestro es un hombre divinizado, un hermano mayor que comparte nuestra misma humanidad, pero superior a nosotros por la grandeza de su propia evolución. Seguramente que después
preguntas o comentarios, lo podremos ampliar. Los hay que ya no usan cuerpos humanos, solo usan cuerpos espirituales y han dejado el contacto con la tierra, en tanto que otros permanecen aún en este nivel, ocupándose de otras líneas de servicio al mundo. La doctrina secreta y también la obra maestra de poemas en prosa que se llama La voz del silencio fueron escritas por Madame Blavatsky y, según ella misma declaró, con ayuda de los maestros. Tales obras son en sí mismas el mejor testimonio de las fuentes de donde éstas proceden. Pero si una persona necesita evidencia de primera mano, una demostración absoluta de su existencia, tendrá que pagar el precio y tendrá que tomarse la molestia de ser entrenada. Y al mismo tiempo adquirir conocimiento, sabiduría y también hollar el sendero de los mismos maestros que tuvieron que pisar antes de llegar a ser miembros de la gran fraternidad blanca. Supongo que algunos de vosotros habréis oído hablar de la fraternidad blanca, que son todos los grandes seres adeptos que han alcanzado la liberación de este periplo de reencarnaciones o existencias. En primer lugar, por su nobleza y dignidad, por la serenidad y benevolencia que expresan la paz interna, pero no habría peculiaridad externa alguna por la cual poder adivinar el hecho de encontrarnos frente a frente con un adepto. Solamente revelando lo divino que hay en nosotros es como podremos descubrir lo divino que existe en los demás, en los otros. Por lo tanto, el hombre corriente que no hubiera desarrollado aún la divinidad en sí mismo, por más impresionado que quedase por la presencia física de un maestro de sabiduría, no reconocería en absoluto sus ocultos poderes. Cuando el hombre o el estudiante alcanza cierto nivel, inevitablemente atrae la atención de los maestros. Y ocurre que nuestros pasos generalmente son inspirados por uno u otro de sus discípulos. No entramos directamente en contacto con un maestro de sabiduría. Entramos en contacto a través de uno de sus discípulos que se acerca más al estado de desarrollo actual que poseemos por el momento. En Europa, al parecer, el camino más seguro mediante el cual se puede adquirir enseñanza oculta interna de manera clara es poniéndose en contacto con lo que vosotros ya conocéis como sociedad teosófica. Hay obras místicas o espiritualistas que suministran alguna que otra información y otras que se aventuran un poco más, y también podríamos decir que existen obras que presentan esta enseñanza tan claramente, tan científicamente como lo hace la literatura teosófica. El progreso humano, como todos sabéis, es lento pero constante. Por consiguiente, el número de hombres perfectos va en aumento y la posibilidad
de alcanzar su nivel se halla al alcance de todos los que estén convencidos y deseosos de llevar a cabo el esfuerzo requerido. Porque todo lo que se quiera alcanzar en el terreno interno hacia la búsqueda de la verdad requiere un esfuerzo, y tras el esfuerzo hay resultados. En tiempos normales, los aspirantes necesitamos muchos nacimientos antes de lograr el adeptado. Pero ahora es posible para todos nosotros acelerar el progreso en el sendero, condensando en pocas vidas la evolución que de otra manera tardará muchos o muchísimos años. Este es el esfuerzo que están haciendo muchos miembros de la Sociedad Teosófica. Algunos de ellos se apuntan a una sección en la que se les enseña a prepararse a sí mismos más rápidamente para esa labor superior. Tal preparación requiere un gran control de sí mismo, esfuerzos determinados año tras año y a menudo con poco resultado, puesto que ello implica un entrenamiento de los cuerpos o vehículos superiores, el átmico, el búdico y el manásico, mucho más que el del físico. Si encontramos dificultad para transformar nuestra naturaleza humana en algo más elevado, para que pueda corregir los errores que kármicamente vamos realizando vida tras vida, entonces hemos de comprender de que los vehículos de conciencia superiores a la personalidad confieren un mayor esfuerzo para poder elevar la conciencia y trabajar directamente con ellos. Parece ser, según he oído decir a antiguos teósofos de la vieja guardia, que cuando una persona se interesa en la sociedad teosófica, el maestro lo mira, y que en muchas ocasiones los grandes seres guían a aquellos que por sus inquietudes se afilian precisamente a la sociedad teosófica. Al parecer, ellos generalmente ya conocen más de nosotros antes de que conozcamos nosotros algo de ellos. El adepto jamás olvida algo, y cuando observa casualmente a una persona, nunca más la perderá de vista. Aunque no tengamos conciencia de lo que pueda representar ese contacto con un maestro de sabiduría, podéis tener por seguridad que el maestro de sabiduría ya tiene ese contacto con el alma que albergáis internamente. Cuando ese hipotético miembro, tras una larga estancia de estudio y práctica de las enseñanzas teosóficas dentro de nuestras propias ramas de la sociedad, emerge de su interior la gran necesidad de profundizar y acelerar su purificación. Entonces, al cabo de un tiempo de pertenecer dentro de la sociedad, hace su petición de entrada a la escuela esotérica y tras los requisitos establecidos es admitido, estableciéndose un lazo definido con el jefe externo de la escuela y mediante él o ella con el adepto jefe interno de la misma. Esto lo digo porque también está en los papeles que se reciben cuando uno se hace miembro de la Sociedad Teosófica. Allí el presidente mundial hace una pequeña explicación de cómo y de qué manera el estudiante, cuanto necesita mayor instrucción para poder transmutar su carácter purificándole, tiene la posibilidad
de hacer esa petición. Hay ciertas condiciones, como es natural. A partir de ese momento, el estudiante debe de entregarse en cuerpo y alma a la transformación del carácter. Eso es primordial, es indiscutible para el buscador de la verdad. La transformación del carácter es algo que permite al estudiante entrar en una connotación oculta de intelecto brillante superior. A veces trabajando en, digamos, actividades distintas a las suyas, pero siempre dispuesto a hacer lo que sea para llegar a ser discípulo de un maestro. Una vez ha salido airoso como discípulo a prueba. Ya sabéis que para entrar en contacto con un maestro de sabiduría, antes hemos de entrar en contacto con el maestro interno, el que mora en vuestro interior. Esa entidad que llamamos el yo superior, la realidad, el ego divino en el hombre. Sin embargo, tendrás siempre presente el discernimiento que es patrimonio del aspecto búdico en el ser humano. Y bajo tales circunstancias recibirá la influencia del maestro interno, es decir, del yo superior en el hombre. Es el primer contacto con los mundos espirituales que podemos obtener cuando realmente dejamos de mirar e interesarnos por las cosas externas. Cuando miramos hacia adentro por las cosas internas, aquellas que favorecen el bien común de la humanidad, es cuando el carácter va cambiando de su naturaleza. Deja de pretender de egoístamente las cosas del mundo para servir altruistamente a los demás y al mundo entero. Tengamos presente que los adeptos, aunque físicamente vivan muy separados, se hallan en tan estrecho contacto que adquirir relación con uno de ellos implica estar ligado con todos ellos. Este sendero tiene muchos grados, agrupados en, digamos, 3 divisiones. Primera, el periodo de prueba o el sendero probatorio. En primer lugar, todos aquellos individuos que se han interesado o están dentro del mundo teosófico, en principio podéis estar plenamente convencidos que son discípulos a prueba, no aceptados, a prueba. Ser discípulo a prueba tiene que probarse a sí mismo que está capacitado para empezar a desprenderse de todo aquello que atrae la atención del ser humano hacia las cosas del mundo externo, y que prima en él el mundo interno, lo subjetivo, lo espiritual es prioritario. El segundo, el periodo de discípulo comprometido, o sea, del sendero propiamente dicho, al final del cual se halla o se alcanza lo que llamamos el aratado, que es el primer grado de maestro. Y finalmente, la quinta iniciación, que es la que se convierte en un adepto. Claro, es todo un proceso de crecimiento interno que de alguna manera va manifestándose en el desarrollo subjetivo espiritual, alcanzando cotas muy profundas de percepción interna de lo que es la conciencia
y esta es la que va dirigiendo evidentemente el proceso de cambio. Porque, como todos sabéis, lo que evoluciona y lo que pasa de vida en vida es la conciencia real, aquello que llamamos alma o conciencia. El periodo de discípulo comprometido, como hemos dicho, es estado de perfección que permite al individuo a entrar en un estado de maestría conocedora de todo lo que es esa visión espiritual interna. Aunque más allá de este estado de Arhat es la del adepto. Y así va creciendo el individuo. Y al parecer el periodo oficial en que el adepto toma parte definida es la entrada en el gobierno del mundo. La actualización de este periodo oficial queda fuera del alcance de nuestra comprensión ordinaria. No podemos comprenderlo, porque evidentemente nuestra conciencia está sujeta todavía al proceso del desenvolvimiento del mundo externo. Pero cuando tenemos nuestros pequeños pinitos hacia el mundo interior, es cuando realmente empieza a aflorar en nuestra propia conciencia esta realidad del yo superior que permite entrar en contacto con el alma encarnada en cada ser humano. Volvamos nuevamente a la calificación necesaria para aproximarse al sendero, que es lo que realmente nos interesa a todos, aproximarnos al sendero del discipulado. La voz del silencio, que me parece que la mayor parte de vosotros ya conocéis, es un librito, es una joya espiritual escrita por Madame Blavatsky, La voz del silencio, que todo individuo debería tener en su propia mesita de noche. En realidad son tres joyas espirituales que cambian la vida de las personas. Hay que empezar por el primero, que sería A los pies del maestro. No sé si habéis oído hablar, la mayor parte de A los pies del maestro. Es un librito escrito por Krishnamurti, que ya lo veréis conocer, es este señor que está en el centro de estos tres, Krishnamurti, el gran filósofo del siglo XX, que escribió A los pies del maestro a los 13 años. Una joya espiritual. La segunda joya es Luz en el sendero, que también hay que leerla en profundidad, no una vez, cientos de veces, porque cada vez algo despierta en nosotros. Y el tercero, La voz del silencio, la voz insonora, la voz que proviene de dentro. Esa voz del silencio insonora. Dice, la vida de un verdadero estudiante de teosofía que se aproxima al sendero se caracteriza por el altruista e inegoísta servicio a los demás. Esto es la primera fase que el estudiante de teosofía tiene que implantarse a sí mismo, el servicio altruista inegoísta por los demás, por su voluntad en sacrificarlo todo por el bien de otros, por su prontitud en abandonar todo lo que el mundo considera como valioso, en devoción a una causa, a un ideal que él cree que personifica lo recto y lo justo.
Ninguna persona, por más benevolente, bondadosa y ferviente que sea en su deseo de ayudar a los demás, a otros, podrá ser aceptada como discípulo si aún se encuentra llena de imperfecciones menores o adolece de algunas debilidades que puedan constituir un serio obstáculo en su senda. Por lo tanto, ninguna de estas personas podrá entrar en el sendero del discipulado mientras estas imperfecciones estén sujetas en su propio carácter. Más o menos, de alguna manera, conocemos, si no la totalidad de nuestro carácter, una pequeña parte del carácter desarrollada en vidas pasadas y que se manifiesta en esta actual existencia, tenemos más o menos una cierta conciencia de ello. Si ponemos un poco de atención en el carácter, veremos cosas que existen en él en las que todavía no nos hemos dado cuenta y que deben de ir desapareciendo de nuestro carácter ciertas debilidades, ciertas tendencias, ciertos deseos y pasiones que son el obstáculo para que la conciencia del yo real en nosotros entre en contacto. Si un individuo ha de recibir ayuda especial, precisa que demuestre precisamente receptividad especial, pues un maestro de sabiduría no tiene favoritos. Siempre la respuesta estará en relación a nuestro desenvolvimiento. Claro que el maestro tiene sus afectos privados como todos los tenemos y sin duda alguna él ama a algunos seres más que a otros. No obstante, no permitirá que los sentimientos influencien su actitud. En ocasiones se tomará mayor interés por algún discípulo si realmente él ve las semillas de futura grandeza y que vale la pena de emplear cierta cantidad de tiempo y de fuerza para que este discípulo se prepare con mayor espectacularidad en su desarrollo interno. Con toda seguridad, lo que verdaderamente sí está claro es que no hay posibilidad del menor pensamiento de favoritismo a su mente, ya que considera sencillamente la labor que ha de llevarse a cabo y el valor del hombre en relación con ella. Solamente el servicio desinteresado, sin pensamiento del yo personal, un carácter amable, altruista, presto a la ayuda, son cosas que llaman la atención del maestro, el cual pone oportunidades a nuestro camino para probar nuestra fuerza y para que aflore en nosotros la intuición. Llegar a ser discípulo de un maestro significa, por tanto, que el aspirante también debe de poseer la misma perspectiva hacia la vida del maestro. Nuestra tendencia tiene que irse inclinando cada vez más a la vida del maestro, olvidándose absolutamente de sí mismo y no tener deseo personal alguno. Sacrificar cuanto sea necesario, empezando por sí mismo
a ordenar su vida de acuerdo con la labor que él tiene que efectuar. No todos vamos a realizar la misma labor. Cada uno se especializará en la forma que su propio rayo le dé a entender. El discípulo está atento a todo cuanto el maestro sugiere sobre el trabajo a realizar. Algunos ayudan a los recién fallecidos, otros entran en contacto con el mundo astral para sustentar conferencias entre auditorios de almas menos adelantadas. Pensad que no solamente las conferencias se pueden hacer en el mundo físico, se hacen también en el mundo astral. El mundo astral hace parte de la personalidad. Cuando morimos físicamente, nuestra conciencia, alma, pasa al mundo astral y necesita entrar en contacto también con seres desencarnados que tienen un conocimiento más amplio que el que hemos podido adquirir hasta el momento. Estos dan conferencias con el fin de instruir a esta humanidad que está buscando el desarrollo de su propia conciencia. La mayor parte del entrenamiento que se le da a un discípulo acerca del trabajo astral le es suministrado por alguno de los más antiguos discípulos mediante instrucciones especiales. Es decir, a través de un discípulo podemos recibir ciertas enseñanzas. Dentro de la sociedad teosófica hay discípulos comprometidos, discípulos aceptados, que no lo dirán. Nadie os dirá quiénes son estos discípulos aceptados, porque son aceptados internamente, no externamente, y tienen un estado de conciencia que saben en qué estado se halla cada uno de nosotros. Y estos discípulos son los que van preparando a los aspirantes con el fin de que estos vayan despertando y al mismo tiempo vayan desplegando una fuerza extraordinaria para practicar el desapego de las cosas que tienen atraída la conciencia del ser humano por las cosas del mundo. Los discípulos son empleados por los poderes del bien y son empleados como agentes para instilar buenos pensamientos en las mentes de quienes se hayan preparados para recibirlos. No todas las mentes están preparadas para recibir ciertos conocimientos o ciertos pensamientos. Sin estas influencias, la humanidad sería de veras pobre. No habría alcanzado un estado de percepción lo suficientemente claro para darse cuenta de que algo le está entrando a la conciencia personal de la conciencia espiritual. Sin estas influencias, la humanidad sería de veras pobre. Aunque la mayor parte sabe muy poco acerca de la fuente, de su verdadera riqueza. Los adeptos mismos no pueden apartarse de su exaltada labor para ocuparse de esas tareas más fáciles, porque si lo hicieran, sufriría toda la máquina de la evolución. Los discípulos son los que llevan a cabo una gran variedad de trabajo en cada rama de la civilización y de la cultura humana, siendo todo parte de la labor de los maestros adeptos para el mundo.
La labor de los discípulos aceptados de Maestro es grandiosa y están en todas las corrientes filosóficas, religiosas, ocultistas que están repartidas por el mundo. También en la política. Uno puede pensar cómo un maestro de sabiduría, cómo un discípulo aceptado de Maestro puede estar en la política. Sí, también están en la política, intentando por todos los medios a su alcance que se establezca una relación en la que puedan entrar en contacto unos con otros sin necesidad de que existan compromisos de discusión y también de separación. Siendo aprendices como todos somos de la ciencia oculta en su inferior nivel, servimos como canales de influencia, aunque no lo pensemos. Somos canales de influencia a través de los cuales los maestros y las entidades espirituales pueden alcanzar a ciertas personas que pueden estar alrededor nuestro. También somos canales de influencia y transmisores de la fuerza de los maestros al mundo en general. No nos damos cuenta ni lo sabremos, pero solamente cuando lo podremos experimentar conscientemente es cuando hayamos realizado, si no la totalidad de la transformación del carácter, que hayamos alcanzado un 60 o un 70% de la transformación de nuestro propio carácter. Me parece increíble el trabajo que ejerce hasta el punto en que nosotros mismos, nos preguntamos, ¿cómo es que habiendo tantos aspirantes que desean fervientemente que se les tome como discípulos, por qué los maestros no los utilizan? Bueno, es una pregunta que nos hacemos. Nos la hacemos ¿por qué? Porque somos humanos. Y no hemos entrado todavía en el proceso de la autotransformación. Ya sabéis esa frase tan conocida que dice: el hombre es inmortal y su destino es un destino en el que indescriptiblemente alcanza la felicidad nirvánica otorgada por su propia autorrealización, no por otras entidades, por su propia autorrealización. El trabajo debemos de hacerlo nosotros mismos. No pensemos que son los seres divinos espirituales que van a venir y decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Hemos de percibirlo y descubrirlo por nosotros mismos y darnos cuenta de la labor que queda por delante y alcanzar aquello que realmente estamos buscando, que es la liberación. Aunque quizás no nos demos cuenta, alcanzar estos mundos internos es liberarnos de los apegos externos. Esto se sobreentiende. Y a eso se le llama la liberación. Cuando nos liberamos de todo esto, entonces entramos en contacto con la fuente a la cual pertenecemos todos. No hay una fuente para cada uno de nosotros, hay una fuente para toda la humanidad. Todos somos uno. Hay un libro que se titula, un libro hindú, que su título es
todos somos uno. Ahí te das cuenta realmente que tantas unidades que existen en el mundo, existen tantas unidades como granitos de arena existen en el desierto. Billones y billones de granitos de arena, pero un solo y único desierto, que es el desierto, es la fuente de todos estos granitos de arena. Entonces hay una fuente para todos nosotros, y todos nosotros pertenecemos a esa fuente a la que tenemos que volver. De ella hemos emanado y a ella hemos de volver. Supongo que debe de haber muchas razones por las cuales no lo hacen. Ello, y supongo que también a vosotros, os hace reflexionar, y me doy cuenta de que, independientemente de que nuestro ideal es participar en la gran labor que los maestros y discípulos realizan. Pero el caso es que todavía no tenemos el carácter lo suficientemente maduro y puro para ello. Fruto de la reflexión, quiero presentar algunos de los defectos que la personalidad adolece y que, a mi entender, impiden por el momento esa relación. Una persona puede tener un alto concepto de sí mismo, que no sea dúctil para la enseñanza, aunque él piense que sí que lo es. A menudo el defecto de la irascibilidad está presente en la vida diaria de muchas personas buenas y dignas. A veces es la curiosidad acerca de los demás, especialmente acerca del desarrollo o estatura oculta en ellos, con lo cual sería imposible que un maestro admitiera los servicios de quien tuviera tales defectos. No son cualidades, son defectos. Otro obstáculo común es la facilidad de sentirse ofendido. Hay muchos aspirantes sinceros y fervientes, pero tan susceptibles de darse por ofendidos que prácticamente no pueden tratar con ciertas personas. Los hay que, en vez de considerar los aspectos buenos del carácter de otros, están siempre listos para descubrir los defectos y se complacen con una crítica destructiva. Son muchísimas las personas que tenemos defectos de esta clase y que no nos gusta que nos lo señalen, que nos digan las faltas, y lo mejor del caso es que no creemos tenerlas. La centralización en sí es tan solo una forma de orgullo y se halla muy extendida en los tiempos actuales. La personalidad que hemos estado edificando por muchos miles de años se ha fortalecido y a menudo exige el primer lugar en todo. Quiero ser el primero, el mejor. Es algo de tipo personal. Y es precisamente las fuerzas negativas las que te van insuflando precisamente estas cosas.
porque las positivas no abren boca, las hemos de descubrir por nosotros mismos. Porque si abrieran la boca, el mérito sería de ellos y no nuestro. Para crecer internamente los méritos deben ser nuestros, el esfuerzo debe ser nuestro. No nos pueden presentarlo en bandeja de plata, hemos de trabajarlos diariamente. Este es el trabajo que tenemos que estar haciendo los teósofos, y esto nos lo dice muy claro toda la enseñanza de nuestros libros. La literatura teosófica es extraordinaria, enriquecedora para que el estudiante encuentre las pistas más directas para alcanzar un desenvolvimiento de conciencia rico y constructivo. Muy difícil y ardua es la tarea de reversar la actitud y obligarse a adquirir el hábito de considerar las cosas desde el punto de vista de los demás. Si uno desea llegar hasta el maestro interno, indudablemente tiene que salir de su propio círculo, no estar dando vueltas siempre en el mismo lugar, la misma rotación. Damos vueltas vida tras vida y no salimos de esta circunferencia. Salirse. Cuando salimos de este itinerario, entramos en otro, pero en otro más elevado. Y así sucesivamente salimos de un estado de conciencia para entrar en otro estado de conciencia. Sin embargo, también ocurre que a veces los aspirantes no tienen un defecto particular sobresaliente, pero el caso es que aún no están lo suficientemente fuertes y deben de crecer algo más integralmente antes de que se les considere verdaderamente preparados. Por lo tanto, se requiere energía y también algo de grandeza para ponerse uno en la actitud de maestro mismo. Adopta el trabajo. Ya no puede hacerlo de otra manera. En el sendero no pueden haber cosas a medias. Los aspirantes han de seguir al maestro sin reserva alguna. Me refiero al maestro interno. No es de recibo pensar, yo seguiré al maestro mientras él no me haga trabajar con tal o cual persona y que se me reconozca todo lo que hago. No hay que poner condiciones, queridos hermanos, no hay que poner condiciones, pero sí que todo nuestro ser debería estar a disposición del maestro interno, del yo superior, y estar preparados para renunciar a todo e ir a cualquier parte, no como una prueba, sino porque el amor, el trabajo es lo supremo en nuestras vidas. Hay que adoptar una actitud por completo diferente hacia la vida en general. Eso fue expresado por uno de los maestros en una frase que dice: aquel que desee trabajar con nosotros y para nosotros deberá abandonar su mundo para entrar en el nuestro. Una frase más corta, muy parecida, para decir lo mismo. Dice el maestro: si queréis entrar en nuestro mundo,
tenéis que dejar el vuestro. Más claro, el agua. Si queremos entrar en el mundo de los maestros, tenemos que dejar el nuestro. Cuando dice tienes que dejar el nuestro, quiere decir tienes que dejar todas las ilusiones que realmente tienen hipnotizada vuestra mente y vuestro corazón. Es dejar el mundo externo para vivir un mundo interno. Si queremos atraer la atención del maestro, deberíamos trabajar en las mismas líneas por las que él lo hace. Estar en empatía con él y nuestros pensamientos llegarán a ser parecidos, llegarán a asemejarse más a los suyos. Esto nos acercará más y más a él, aunque no lo sepamos, aunque a nivel de conciencia no hayamos percibido este acercamiento, tanto en pensamiento como en actividad, y al hacerlo atraeremos su atención, pues él se halla observando al mundo con el fin de encontrar aquellos que serán de utilidad para su labor. Hay una gran diferencia de estados de conciencia en la humanidad, pero hay unos que florecen más que otros. Entonces, estos que florecen más, estos que dan mayor claridad, son los que llaman la atención de un maestro. Y entonces el maestro se fija en este que quiere despuntar, que quiere crecer, que quiere entrar en contacto con lo divino. Y es la atención que el maestro pone en ese individuo. En el Bhagavad Gita, que supongo que todos debéis conocer, Krishna dice: por cualquier camino que un hombre se acerque a mí, yo lo recibo, pues todos los caminos son míos. Dice Krishna. También los místicos del Islam lo expresan diciendo: los senderos hacia Dios son tantos como los alientos de los hijos de los hombres. Son frases que cambian la naturaleza del pensamiento de los que los leen y los entienden y comprenden. Estos variados métodos pueden clasificarse en tres grupos. El Jnana Yoga, que es unión con el conocimiento; el Bhakti Yoga, que es la unión por la devoción; y el Karma Yoga, que es la unión por la acción. Fundiéndose estos tres en uno, en posterior etapa, adquiere las cualidades de los otros dos. En el primero se siente uno movido por un intenso deseo de conocimiento, por el anhelo de comprender. En el segundo, el hombre se aproxima a la búsqueda por el intenso amor por alguna persona o por la lealtad y devoción hacia un líder que personifique un ideal. En el tercer gran tipo se despierta precisamente el aspecto voluntad por la realización del terrible sufrimiento que existe alrededor de sí mismo. Cuando los seres llegan a un punto en el que se sienten que deben saber o perecer, cuando sienten que tienen que alcanzar un ideal perfecto o perder toda ilusión por vivir, entonces se despierta, entonces algo adviene en su vida que lo estimula a una consciente búsqueda del maestro interno, porque realmente es el punto de contacto con el maestro interno.
El maestro interno que somos nosotros mismos. Maestro interno, ¿por qué? Porque la realidad de lo que somos, el maestro interno, ha vivido cientos de vidas y ha acumulado la experiencia de estas cientos de vidas. Y que en la actual existencia dentro de esta personalidad tiene la experiencia suficiente para poder ir guiando esta personalidad por un camino desconocido que le conduce hacia el mundo espiritual. A través de un libro, a través de una conferencia, a través de una enfermedad, les viene el conocimiento de los grandes hechos de la reencarnación, de karma, del sendero de la existencia, y con ello no solo ansia de comprender, sino también de ser un instrumento para la elaboración del plan divino en el esquema de lo que es la evolución en sí misma. Este incipiente estado de conciencia superior lo pone enfrente al descubrimiento de lo que conocemos como ciencia oculta o teosofía, llamada también la ciencia del yoga o la ciencia de la unión con la deidad, y ve extenderse ante su vista el principio del sendero e inicia el aprendizaje a las cualidades necesarias para hollarlo, para hollar el sendero del discipulado. La teosofía o el yoga es la aplicación de las leyes de la evolución de la mente humana a la individual y superior, de manera que pueda el aspirante acelerar su evolución y ensanchar su conciencia elevándose hacia lo divino. Tanto la teosofía como el yoga requieren que observemos una disciplina de vida. Las leyes de la naturaleza nos llevan a lo largo de la evolución ordinaria, pero si queremos avanzar más rápidamente, debemos de fortalecernos para que el esfuerzo pueda ser realizado. Eso siempre y cuando tengamos la necesidad de hacer en un breve espacio de tiempo lo que para la amplia mayoría necesita cientos de miles de años para llevar a cabo la transformación purificadora de la plena personalidad. Aquí nos plantea evidentemente el gran problema de que vamos a hacerlo o lo iremos haciendo poco a poco de vida en vida. Cuando el estudiante entra en estas enseñanzas, entonces él comprende que debe de comprometerse consigo mismo. Porque este compromiso consigo mismo hará que cambie su naturaleza humana en divina. Pero no a lo largo de esta pequeña o corta existencia que tenemos en la actualidad. Pero podemos acelerar el proceso y en unas pocas vidas, digo unas pocas vidas, no en 2 o 3 vidas, unas pequeñas pocas vidas, alcanzar un estado de conciencia glorioso que nos permita entrar en contacto con nuestra propia realidad. Porque no podemos transformar nuestra naturaleza humana en divina cuando hemos pasado cientos de vidas alcanzando lo más denso de la materia, identificándonos plenamente con el mundo material. Y hoy hemos descubierto que existe un mundo llamado espiritual realmente que está más cerca que nuestra propia piel, está aquí con nosotros. Y como decían los antiguos teósofos,
solamente hay un paso para entrar de lo material a lo espiritual, y que ese paso se llama aspiración única. Esa aspiración única que no aspira a nada más que a ese contacto directo con nuestra propia realidad, es lo que todo estudiante va descubriendo a medida que se va identificando con esta enseñanza que se llama teosofía, Dios y sabiduría. Es mediante la disciplina de vida que se adquiere, por lo menos hasta cierto punto, algunas cualidades antes de que se pueda entrar en el sendero probatorio. La disciplina de vida es una rígida disciplina que uno mismo se impone para lograr la purificación de todos los vehículos temporales de la personalidad. Porque tenemos unos vehículos temporales en la personalidad que estamos actuando ahora. Y estos vehículos temporales, bueno, el más denso, el más burdo es el cuerpo físico. Después tenemos otro vehículo de la personalidad que es el cuerpo astral o emocional. Y luego tenemos otro vehículo que es el mental, concreto. Son vehículos de la personalidad y son los que hemos de purificar. De todos estos vehículos temporales de la personalidad, es decir, de la naturaleza inferior física de las emociones, de los hechos y de la mente. Como estudiantes, podríamos decir, buscadores de la verdad, nos es necesario un cuerpo fuerte, resistente y a la vez sensitivo y responsivo a las vibraciones de los mundos sutiles de materia y vida. Purificar el cuerpo astral o emocional y adquirir el dominio de sí, entrenando nuestra naturaleza inferior o personalidad hasta que ésta llegue a estar absolutamente sujeta a la voluntad del yo superior. Que esto en realidad es lo que ocurre cuando nuestra conciencia, que actúa ahora en el mundo externo, siguiendo al pensamiento, cuando nos hemos desnudado y tenemos control de nuestra mente y utilizamos los pensamientos que consideramos convenientes para la ayuda y transformación de los demás, es cuando entramos en contacto directo con nuestro yo real. Asimismo, debemos de eliminar de nuestra naturaleza todo toque del yo personal y purgarla de todo aquello que la incita a separarse de quienes se encuentran abajo o bien de aquellos que se encuentran arriba, para destruir así todo muro de separatividad. La separatividad es lo que realmente retarda el proceso de la transformación. Hoy por hoy solamente nos sentimos unidos con nosotros mismos, hasta un cierto punto, a nivel personal, simplemente a nivel personal. Pero en la realidad es que deberíamos de sentirnos unidos con todos los demás. Porque si esto no ocurre, somos un individuo que está individualizado sin tener ese contacto oculto que existe entre aquellos que han despertado la conciencia de lo real. Debemos considerar primero la potente fuerza que se desarrolla en las etapas inferiores de crecimiento de cada ser humano, y
la cual ahora requiere ser purificada si queremos seguir por este camino. Por ejemplo, la cólera o la ira la podemos observar en el hombre no desarrollado, bajo la forma brutal de pasión, arrollando todo lo que se opone a la satisfacción de su voluntad. Para reducir la pasión de la cólera, deberá de librarse primero del elemento personal por el perdón de las injurias, devolviendo amor por odio, sobrepasando el mal por el bien. No existe otra manera. Luego queda la cólera impersonal o noble indignación, que ha de ser transmutada en la cualidad de hacer justicia, tanto al débil como al fuerte, sintiendo compasión por el provocador, así como por la víctima, porque el primero se perjudica más a sí mismo, ya que almacena mal karma para el futuro, por lo que requiere entonces mayor atención. Así que el estudiante avanzado en teosofía, reconociendo lo divino en el corazón del malhechor, se muestra gentil y amable con él, transmutando así la cólera mediante una alquimia espiritual. En perfecta justicia detiene el mal y auxilia tanto al opresor como al oprimido. Hacer el bien a todos los demás. Esto puede parecernos a nivel personal injusto, puede parecernos a esto, pero si vamos más allá, veremos que un maestro de sabiduría atiende más a un asesino que a un santo, porque el santo ya se lo ha ganado todo y el asesino va a sufrir mucho durante muchas vidas. Y un maestro de sabiduría y compasión siente esta compasión por este individuo que ha caído tan bajo y que va a sufrir durante muchas vidas el karma que ha infligido a la propia humanidad. De igual manera, también el amor sensual, que se manifiesta primero en la forma obscena y vil y llega a ser el más noble y menos egoísta, así como moral, refinado y purificado, para transmutarse mediante la alquimia espiritual en amor, tratando de servir en vez de servirse de ellos. Un amor totalmente desinteresado e inegoísta. Un amor platónico, muy bien expuesto por Platón. Este amor platónico es aquel que quieres a los demás por el mismo bien que el querer te da a entender. Hay muchas historias sobre este particular que serían interesantes, pero nos alargamos. También la codicia, el interés egoísta y otras pasiones de naturaleza inferior pueden ser incinerados y purificados por completo por la disciplina de vida que vamos a imponernos a nosotros mismos. De este modo se realiza el yoga teosófico por el dominio de la mente, de las emociones y de las acciones. La primera de las cualidades indispensables antes de que sea posible el discipulado es el control del pensamiento. Cuando decimos que un hombre se controla a sí mismo, lo que se quiere decir es que su naturaleza intelectual superior, con su mente, su voluntad, su poder de razonar y juzgar,
es más poderosa que la naturaleza inferior con sus pasiones y sus emociones. No es nada fácil. Es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. No es porque sea difícil, porque estamos cargados de hacer lo que es contrario a lo espiritual. Un importante punto para tener en cuenta es la meditación. Es una herramienta fantástica que ayuda a tener el control de la mente. El entrenamiento deliberado y formal de la mente es precisamente la concentración. Porque el primer paso es la concentración. Concentrarnos en una sola y única cosa que permita al individuo profundizar dentro de ella. Pero cuando nosotros queremos sentarnos para meditar, damos la vuelta al mundo constantemente. Vamos de pensamiento en pensamiento y aquello que queríamos pensar es lo que no pensamos. Y cuando nos damos cuenta, decimos, vamos, voy a ver si tengo la fuerza de controlar y mantener la concentración con este pensamiento con el que quiero trabajar y actuar. Evidentemente que vamos a necesitar toda una vida para llegar a un estado de concentración en ese pensamiento con el que queremos trabajar. Como estudiantes, a la hora de la meditación matinal, deberíamos aprender a concentrar la mente en el ideal divino, en el maestro interno, en el que esperamos encontrar al fin su divina gracia. Por lo que hace a la meditación intelectual, quiero referirme a la construcción gradual y consciente del carácter. Así que deberíamos pensar como tema alguna buena cualidad e incorporarla a nuestra vida diaria, por el proceso conjunto de la meditación y también de la práctica, ¿cómo no? Si queremos incorporar una cualidad a nuestro carácter, tendremos que estar pensando en esta cualidad constantemente. Y mientras pensamos en la cualidad, no pensamos en el defecto. Al pensar en la cualidad, nos desprendemos del defecto. Y así sucesivamente practicamos el desapego, practicando la atención hacia la cualidad. Debemos meditar en la pureza, la verdad, la compasión, y de esta manera, virtud tras virtud, poco a poco, vamos modificando o modificaremos y ennobleceremos el carácter, poniéndolos a la práctica mediante el lenguaje cotidiano y las acciones de nuestra vida diaria. Es la única cosa que podemos hacer por el momento. No querramos hacer muchas cosas trascendentales más allá de nuestra concepción personal. Hagamos estos primeros pasos porque son los indispensables para después dar pasos más adelantados. Es de gran ayuda para todo estudiante aspirante la práctica regular de la concentración y meditación, teniendo siempre en cuenta uno de los más importantes factores para producir buenos resultados, y es la regularidad, debiendo hacerse, si es posible, a la misma hora, perseverando en ella firmemente, aunque no veamos resultados inmediatos, porque no se alcanzan resultados inmediatos, pero hay que perseverar. Si en esta vida no tenéis o no tenemos resultados, hay que perseverar en la próxima, y así sucesivamente hasta que llega el momento en que meditador
y objeto de meditación, ya somos uno. Ya no hay dualidad, somos uno. Así que las tres principales cualidades para el sendero probatorio o para ser discípulo a prueba, como acabo de decir, son el control del pensamiento, la meditación diaria y el noble carácter. Pero hay una cualidad que deberíamos hallar antes que ninguna, y es la férvida sinceridad, la formalidad de quien ha recorrido su objeto y que va derechamente a él. Cuando la práctica del yoga teosófica, es decir, unidad en la sabiduría divina, el aspirante ha purificado sus vehículos y por la labor desinteresada en pro de la humanidad, por la devoción, la piedad, la pureza y el autosacrificio, también por el control de su pensamiento, por la meditación, la nobleza de su carácter, ha luchado hasta ponerse en la cresta de su avanzante ola humana, demostrando la ausencia del yo personal, en su naturaleza, dedicada toda al servicio de la humanidad. Y entonces, después de encontrarse a sí mismo, encuentra a su maestro, o mejor dicho, el maestro lo encuentra a él. Pero antes de que pueda aceptarlo definitivamente como discípulo, el maestro toma sus precauciones especiales para asegurarse de que tal persona está lo suficientemente adecuada para ser puesta en contacto íntimo con él. Cuando un maestro toma a un aspirante como discípulo a prueba, es con la esperanza de presentarlo para la iniciación en esta vida. El discípulo se ha ganado la oportunidad por derecho kármico, pero lo que él haga depende exclusivamente de él mismo. Lo más probable es que tenga éxito si se toma el asunto seriamente. Todo el mérito tiene que ser del estudiante. No esperemos la ayuda del maestro, porque muchas personas dicen, elevan el pensamiento para ayuda, o meditan para recibir ayuda. No se recibe esta ayuda. La ayuda la recibimos de dentro de nosotros mismos, porque la ayuda viene del yo superior. Por eso se le llama el maestro interno. Cuando actualizamos el silencio de la mente, es cuando podemos escuchar la voz insonora. La voz del silencio, la voz insonora, viene cuando hemos parado el funcionamiento de la mente. Estoy en la recta final, que ya tendría que haber terminado, pero me he alargado, lo siento. Estoy en la recta final de esta exposición, pero no quiero terminarla sin antes decir que es nuestro propio deber, como teósofos, proclamar estas verdades al mundo, pero sin dogmatismo alguno, pero con gran respeto hacia los oyentes, dando total libertad para tomarlas o dejarlas, o responder a ellas en parte totalmente convencidos de que existe la teosofía en cada corazón y que ella llegará a su manera y también a su debido tiempo. En nuestra sociedad no hay obstáculos ni desengaños cuando se activan los tres objetivos principales que constituyen el espíritu de la sabiduría, que es vida, y la vida es crecimiento y también es adaptación. No poseemos todo el conocimiento ni toda la comprensión. Sabemos que nuestra mente debe de estar abierta a la luz desde cualquier ángulo.
una mente abierta, un corazón puro y una aspiración genuina por la verdad, con todo lo que existe viviendo la fraternidad, nos asegura el crecimiento de la sociedad teosófica y la utilidad que presta y prestará por siglos, basando esta gran esperanza, no es una profecía, sino en la profundidad del impulso vital que reside en cada uno de nosotros. El discípulo aprueba, antes de ser aceptado, se le exigen cuatro cualidades: viveka, vairagya, sansampati y titiksa. Vamos a enumerar rápidamente para terminar. Viveka, cuya traducción es discernimiento entre lo real y lo irreal, entre lo eterno y lo transitorio, lo verdadero y lo falso, lo egoísta y lo altruista. Todo ello mediante la apertura de las puertas de la mente, intentando percibir el Dios interno, viendo lo mejor de cada hombre y en cada cosa. Viveka, discernimiento. Segundo, vairagya, que quiere decir carencia de deseos o de pasiones, desapego o bien indiferencia. No deben de ser destruidos, sino trascendidos y transmutados en lo superior, en perfecto estado con la voluntad divina. Así es como Vairagya sigue tras Viveka, como la rueda del carro sigue a los pies del caballo. Tercero, Sansampati, traducido como recta conducta, consta de 6 cualidades o atributos mentales detallados en la siguiente manera. Estos 6 puntos, y con ellos vamos a terminar. Es sama, quietud, control del pensamiento. A menudo es la mente la que controla el hombre y no el hombre quien controla la mente. Dhamma, traducido como dominio de la conducta o bien control de sí en la acción, en el lenguaje, si el pensamiento es recto. La conducta lo será también. Una de las reglas de luz en el sendero dice: antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, deberá haber perdido el poder de herir. Uparati quiere decir tolerancia, ausencia de fanatismo, una tolerancia noble y afectuosa, con capacidad de comprenderlo y perdonarlo todo sin pedir a nadie más de lo que pueda dar. Es también el reconocimiento del derecho de otro a pensar por sí mismo sin la menor intervención ajena. Con esta actitud tolerante deberá él mirarlo todo desde dentro y comprender las aspiraciones, deseos y motivos ajenos, y aunque conozca que las ceremonias no son necesarias, deberá abstenerse de condenar a quienes todavía se aferran a ellas. Libre ya de toda superstición y fanatismo, deberá aprender a ser tolerante con toda forma de religión, con todas las variedades de costumbres, con todas las creencias y tradiciones de los hombres, sabiendo que todas son otras tantas presentaciones externas de la misma verdad fundamental. Titiksa quiere decir paciencia. Esta virtud se traduce también como alegría y buen humor, pues implica la disposición a soportar contentos y alegres cualquier situación que el karma pueda traer, y a despedirse de cualquier bien y de toda cosa mundanal cuando ésta fuera necesaria. Si en estas condiciones el discípulo comprende que ninguna cosa importa mucho y la mayor parte de las cosas no importan nada, y que cualquier cosa que sea es lo mejor, se da cuenta de que todo lo que le suceda en forma de molestias de mente o de cuerpo, de familia o de negocios, procede de su propia creación en el pasado, y que aquellos que le hacen daño no son más que los instrumentos de su propio karma. Él sabe
que será de poca utilidad su maestro mientras su mal karma no haya sido transformado por completo, recibiendo alegremente cualquier aceleramiento del karma, agotando ahora en una o dos vidas lo que de otra manera necesitará más de 100. Así que la confianza en su maestro interno, en el yo divino, el yo superior, es total en él. Lo ha aprendido todo, lo ha guiado, llevándolo a través del espinoso sendero hasta el umbral de la iniciación. Muchísimas gracias. Os pido perdón porque me he alargado haciendo comentarios que no debía haberlos hecho.